Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De todo corazón deseo que te encuentres muy bien. Yo soy Bambi, soy pasante de la licenciatura en nutrición, estoy en especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Yo misma pasé un trastorno de la conducta alimentaria y soy sobreviviente de ello y estoy estudiando psicología. El día de hoy quiero que platiquemos acerca de los signos de alerta, los focos de atención en los que tenemos que poner muchísima atención, para saber si una persona está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria y obviamente ayudarle lo antes posible. Me disculpo de antemano por si de pronto llegan a escuchar la lluvia, está lloviendo aquí en mi ciudad, pero es importante compartir este mensaje, así que vamos a empezar. Una señal de alarma muy evidente es la manera en la que hablan las personas. Las personas con trastornos de la conducta alimentaria tienen lo que llamamos pensamientos delirantes, ciertos pensamientos reiterativos que no son reales, pero que ellos consideran reales. Y obviamente los pensamientos no se ven, pero podemos darnos cuenta en la manera en la que están hablando de sí mismos y de su cuerpo, si están teniendo este tipo de pensamientos delirantes. Por ejemplo, el hecho de que digan estoy gorda o estoy gordo, esta parte de mi cuerpo no me gusta, de manera reiterada, quiero bajar más de peso, etcétera, nos está hablando de que existe ya una obsesión y pensamientos delirantes con su cuerpo, ya existe distorsión corporal, porque muy seguramente tú los vas a ver y vas a decir que bajar de peso, ya estás delgado, delgada, estás muy bien. Sin embargo, ellos no lo ven así. Entonces es importante darnos cuenta de cómo se refieren ellos mismos. Aquellos cambios en sus hábitos alimenticios. El síntoma de los trastornos de la conducta alimentaria se ve en la manera en la que la persona come, así que nos podemos dar cuenta de si una persona tiene trastornos de la conducta alimentaria por la manera en la que están haciendo cambios en sus hábitos alimentarios. El hecho de que de pronto ya no coman ciertos alimentos sin ninguna razón médica, el hecho de que de pronto estén siguiendo dietas todo el tiempo, dietas que no son profesionales, no son hechas por un nutriólogo, el hecho también de que hagan dietas extrañas, ¿no? La dieta de la luna, la dieta keto, la dieta paleo, que se ponen de moda y que estén muy rigurosos con esas dietas. También el hecho de que de pronto tengas que hacer o se tenga que hacer en la casa un súper especial para la persona porque ya no come ese tipo de leche que antes comía, porque ya no consume ciertos alimentos, el hecho de que en el plato cada vez veamos menos alimentos, o por el contrario, el hecho de que la persona esté consumiendo más alimentos de los que consumía anteriormente, pues nos están hablando de un trastorno por atracón o de bulimia también en su caso. Entonces tenemos que darnos cuenta de los patrones alimenticios que están siguiendo y cómo están haciendo estos cambios. Si no lo están haciendo de manera responsable o guiados por un profesional, realmente son focos de atención, porque la dieta es uno de estos detonantes para un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces hay que estar muy atentos de cómo se están alimentando. La clásica frase de no tengo hambre, o ya comí en casa de tal, o ya hice en la mañana tales comidas, entonces ahorita ya no tengo hambre. Este tipo de cosas que miren, son puras mentiras. Si lo hacen de manera repetitiva y si son adolescentes, es completamente irrisorio que no tengan hambre, porque en la adolescencia el cuerpo se está desarrollando de tal manera, no está cambiando tanto, se está dando este salto hormonal hacia la adultez, en el que definitivamente el cuerpo demanda alimentos. Entonces, si un adolescente te está diciendo todo el tiempo que no tiene hambre, o si todo el tiempo te están diciendo que ya comieron, miren, Pinocho y el trastorno de la conducta alimentaria que tú quieras son así, best friends, mejores amigos, siempre va a haber mentiras. Así que hay que checar muy bien si realmente están comiendo fuera de casa, si realmente no tienen hambre, porque este tipo de frases son muy comunes en los trastornos de la conducta alimentaria. También hay que checar muchísimo el tiempo que se demoran en comer. Si anteriormente comían, no sé, en 20 minutos y de pronto están comiendo en 5 minutos, nos están pudiendo hablar de bulimia o de trastorno por atracón. También si por otro lado antes comían en 20 minutos y ahora comen en 1 hora y muy lentamente, pensativos, también nos están hablando de un trastorno de la conducta alimentaria restrictivo. Así que hay que estar muy atentos en el tiempo que se están tardando en consumir sus alimentos. Si lo están haciendo de manera reiterada, que ya se tardan continuamente muy poquito o demasiado tiempo en comer, pues definitivamente son señales de alerta. El evitar salir a comer con otras personas, ¿no? El decir no puedo, no tengo tiempo, tengo tarea, etcétera. Miles de pretextos para no comer
con otras personas o salir a comer. Esto es porque a las personas con trastornos de la conducta alimentaria no les gusta la exposición. Ellos de alguna manera sí sienten que hay algo raro en la manera en la que se están alimentando, sí tienen secretos con la alimentación y por lo tanto no quieren exponerse a que otras personas lo sepan y no quieren también verse forzados a comer ciertas cosas o en ciertas situaciones. Por eso es que tratan de evitar estas salidas. Si anteriormente no tenían ningún problema con salir a comer y actualmente ya no lo hacen, ya no salen a comer, ya si se trata de ir a un lugar donde va a haber una situación de comer, tratan de evitarla, bueno, pues nos están hablando de un problema. Los cambios en el peso, no solamente de que bajen de peso, también hay personas con anorexia que suben de peso y esto tiene que ver con que se restringen tanto que de pronto lo poco de alimento que les llega, el cuerpo lo agarra como si fuera lo último que tiene para vivir, entonces almacena muchísimo más fácil grasa, por ejemplo, ¿no? Por eso es que existe una anorexia atípica, en donde la persona está en normopeso o incluso más arriba. Pero en general, si tú estás viendo que la persona o baja de pronto de peso sin ninguna razón médica o sube mucho de peso, nos está hablando de que existe un foco de atención que tenemos que poner muchísimo allí el ojo para saber si no se trata de un trastorno de la conducta alimentaria. Porque también puede ocurrir que, como te menciono, no solamente bajen de peso, que también suelan subir de peso de manera repentina, incluso por el uso de laxantes y de pronto este equilibrio hidrolítico se está perdiendo, ¿no? Se está reteniendo líquido y luego ya no. Entonces hay cambios en la composición corporal. Los cambios en la composición corporal son muy importantes para determinar si la persona está teniendo problemas con la comida. La ropa que utilizan, es muy importante fijarnos en qué tipo de prendas están utilizando. Generalmente van a empezar a utilizar prendas muy holgadas. Esto es porque ya se están dando cuenta de que están bajando de peso y quieren que las demás personas no lo noten y detengan esta bajada de peso, o por el contrario que sientan ya muchísima vergüenza con su cuerpo, que es normal en los trastornos de la conducta alimentaria. Hay una distorsión corporal y entonces se sienten mucho más grandes de lo que son y tratan de cubrir su cuerpo por vergüenza. También puede suceder que estén teniendo más frío de lo habitual. ¿Por qué? Porque no tienen las calorías suficientes para mantener su equilibrio térmico, entonces tienen mucho frío todo el tiempo, en el caso sobre todo de trastornos restrictivos que van por la línea de restringir la alimentación, y por eso es que se cubren más de lo común, porque tienen frío. Entonces hay que ver cómo se está vistiendo esa persona también. Los cambios en la actividad física, regularmente van a hacer muchísima más actividad física de la que acostumbraban a hacer, incluso puedes verlos que comen parados o ven la televisión de pie o leen y al mismo tiempo están en la caminadora. Ese tipo de situaciones que si antes no lo hacían y lo están haciendo de manera muy reiterativa, nos pueden estar hablando de una respuesta compensatoria, ¿no? El hecho de querer bajar de peso y abusar del ejercicio físico, de la actividad física para lograr esto, y con esto pues obviamente haciendo daño a su cuerpo sin darse cuenta. Entonces tenemos también que ver si hay cambios en los patrones de actividades físicas, si los ves haciendo muchísima más ejercicio del que solían hacer y de manera muy recurrente, sobre todo cuando han comido o cuando han salido a comer a ciertos sitios, etcétera. Puede ser una respuesta compensatoria. El que haya dinero perdido o dinero que se le da y no sabe uno qué hace con ese dinero, puede estar siendo utilizado para pastillas para adelgazar, para diuréticos, laxantes y todos estos productos químicos que dañan muchísimo al organismo, al hígado, al estómago, al riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado, vigilar si en su cuarto de pronto encontramos pastillas, ¿no? Laxantes, cajas de laxantes, este tipo de cosas. Y por otro lado también fijarnos si hay desaparición de comida, ¿no? Ciertas comidas que en teoría no come esta persona, ¿no? Galletas, pan, este tipo de cosas que tratan de evitarlo y de pronto desaparecen de la casa y nadie se los comió. Pueden estar teniendo atracones, incluso en la anorexia hay una anorexia purgativa, entonces aunque se estén restringiendo mucho, puede haber ciertos episodios donde utilicen alimentos y después pues se deshagan de ellos. Por eso es importante ver si en la alacena están faltando ciertos alimentos que nos pueden hablar de un trastorno de la conducta alimentaria, desde anorexia hasta por supuesto trastorno por atracón. De pronto tienen muchísimo interés por la comida y los nutrientes, ¿no? De pronto se saben todo, las calorías, se saben todo acerca de nutrición,
información que generalmente no es verdadera, porque lejos de estudiarlo de manera científica, lo ven en blogs, lo ven en personas que también están obsesionadas con esto. Entonces hay que fijarnos si de la nada saben mucho de nutrición, saben que tienen todos los alimentos, dejan de consumir alimentos porque ellos te dicen que tienen o no tienen, están viendo todo el tiempo cuántas calorías tiene el alimento, qué tiene el alimento, este tipo de obsesión. Incluso si quieren todo el tiempo meterse a la cocina, el hecho de que ahora quieran controlar lo que ellos comen, incluso lo que se come en la familia, ¿no? Que tengan mucho interés por meterse a la cocina, ese tipo de cosas nos hablan de esta obsesión por la comida y esta parte de querer tener el control con la alimentación propia y de otras personas. Pues nos están hablando de esta parte de querer tener el control de su alimentación y de la alimentación de otras personas y de la obsesión que están empezando a tener al respecto. Por eso es importante, si anteriormente no lo hacían y ahora lo hacen, y sobre todo están muy enfocadas en esta parte saludable de comer en familia y ellas mismas, hay que tener muchísimo cuidado las manías que están teniendo. Si anteriormente no lo hacían y actualmente lo que está sucediendo es que hacen mezclas extrañas en la comida, que de pronto comen alimentos que anteriormente no les gustaban y ahora resulta que ya les gustan, ¿no? Y tienen una connotación saludable. El hecho también de que estén comiendo con las manos, sobre todo en el caso de personas que tienen atracones. El hecho de que también estén cortando los pedacitos muy chiquitos en la comida, estén tratando de jugar mucho con la comida, nos habla de un problema de restricción. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que la manera en la que ellas están comiendo o ellos están comiendo nos están dando el síntoma más visible de la enfermedad. Entonces, si están teniendo actitudes que anteriormente no tenían y que son extrañas a simple vista, hay que tener muchísima atención. Incluso el hecho de que elijan platos más grandes o más chiquitos, el hecho de que se la pasen jugando con la comida, que de pronto la tengan en la boca y no se la traguen, ese tipo de manías que anteriormente no sucedían, hay que tener muy en cuenta en cómo están comiendo las personas. El abuso de chicles, cigarros, servilletas y agua. Al parecer estas 4 cosas no tienen relación entre sí, pero es que existen muchísimos mitos y muchísimos cosas relacionadas con bajar de peso y este tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de las servilletas, pueden en realidad estar utilizando muchas servilletas para pues encubrir comida, no se la tragan, la meten allí y bueno, es parte de lo que hace la enfermedad, ¿no? Este tipo de situaciones que no son normales o comunes. El hecho de que estén tomando muchísima agua antes de consumir alimentos tiene que ver con esta parte de que se van a sentir más saciadas, o también con la parte de vomitar más fácilmente. Entonces se los digo porque de verdad hay que poner mucha atención para que no cometan más errores y no sigan perpetuando estas conductas innecesarias y que no son saludables. También el hecho de que estén consumiendo muchos chicles porque creen que esto les va a quitar el hambre, ¿no? Sin tomar en cuenta de que bueno, están tirando ácido gástrico y están lastimando muchísimo en su estómago en realidad. El hecho de que estén fumando más de lo común porque se considera que fumar baja de peso, cosa que no ocurre, está comprobado que no ocurre, científicamente no ocurre, pero ese tipo de cosas, y que también tiene que ver en el uso del agua, de también el cigarro y el chicle, con esta parte de apaciguar toda la ansiedad que sienten, porque estas enfermedades de verdad se sufren. Y también por supuesto hay signos físicos que ustedes pueden notar en la persona, el hecho de que esté más pálida, el hecho de que se le caiga más fácil el cabello, la piel la tenga más reseca. Aquí en esta parte podemos fijarnos si no existen marcas de que esté vomitando, ¿no? De que pegue esto con los dientes al provocarse el vómito y se les hacen pequeñas marquitas aquí. Entonces hay que estar muy atentos de que no exista eso. El hecho también de que tengan las manos frías, los pies fríos, también que empiecen a presentar caries o problemas dentales, y amenorrea, o es decir, falta de su regla o su periodo en el caso de que sean mujeres. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque ya nos está hablando de que los efectos de la enfermedad han empezado a cobrar factura en el aspecto físico de la persona, ¿no? Ya están empezando a tener carencias nutricionales que se hacen notar.
Y también hay ciertas señales de alarma que tienen más que ver con la personalidad. El hecho de que estén más irritables, más impulsivos, más enojones, más perfeccionistas, más obsesivos, el hecho de que lloren con facilidad sin aparente motivo, nos está hablando de la carga emocional que sufren estas personas, de lo que duele tener esta enfermedad y de lo insoportable que puede ser. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se están comportando, porque definitivamente la mayoría de las personas dicen: desconozco a la persona, ella no era así, ahora está muy retraída, está muy irritable, ya no se ríe. Este tipo de cosas, recordemos que son enfermedades psiquiátricas, por lo tanto van a tener repercusión en el área mental de la persona, en su salud emocional. Entonces hay que tener muy presente la manera en la que se están relacionando con otras personas y los sentimientos que nos están demostrando. Otra de las cosas que es parte de los signos de alarma de la enfermedad es la negación. La persona te va a afirmar, te va a asegurar, te va a jurar que está bien, que no tiene ningún problema, que está saludable, no va a querer ir al médico. Desgraciadamente es parte de. Este tipo de enfermedades tienen similitud con las adicciones, no son adicciones, pero tienen similitud con ellas. Entre ellas está la parte de la negación. Entonces también el hecho de que nieguen que tienen un problema, el hecho de que crean que la que está mal o los que están mal son la persona que le está diciendo que puede tener un trastorno de la conducta alimentaria. Este tipo de cosas o de situaciones de no querer hablar del problema, de enojarse constantemente porque le digan que ya hay un problema, es parte de la enfermedad. Un signo muy grave, porque ya nos está hablando de que de verdad ya está muy arraigada la enfermedad en esa persona. Y por eso es muy importante fijarnos en estos signos, en estos síntomas, hacerle notar a la persona y que reciba ayuda lo antes posible. De esta manera las repercusiones físicas de la enfermedad van a ser menos y también la recuperación va a ser más pronta. Si tú estás pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, todo esto de lo que te hablé no son tips, no son recomendaciones, todo lo contrario, son las cosas y actitudes que no debes de hacer si es que aún no las haces. Y si ya las estás haciendo, son las cosas que necesitas pedir ayuda para dejar de hacer. Créeme que vale la pena, créeme que tu vida la vale, créeme que tú eres valiosa, valioso y que necesitas vivir una vida sin obsesiones y sin problemas y más feliz que nunca. Si necesitas ayuda o alguien a tu alrededor necesita ayuda, te voy a dejar aquí abajo mi correo, así como mi Instagram, para que te pongas en contacto si así lo deseas. Muchísimas gracias por estar aquí, te deseo muchísima paz en tu plato y nos vemos en un siguiente video.